Le hacemos los marcadores, sale normal o anormal. O hacemos marcadores, está el reo alto, sale, le hacemos una sentencia, está normal, entonces hicimos ecografía morfológica. ¿Sí? Entonces sabemos que los efectos congénitos lo que producen es un aumento de la morbimortalidad neonatal. De los más frecuentes son los del sistema central, 10 de cada 1000, el corazón 8 de cada 1000, nefrológicas 4 de cada 1000 y las esqueléticas 2 en 1000. Y las otras en conjunto son 6 de cada 1000 nacimientos. ¿Sí? Mi jefa llevaba un conteo, ¿verdad? Y decía, cuando cada que llegaba a 100, por el pasillo gritaba, ¿quién vio una cardiopatía? Y nadie respondía, ¿verdad? Entonces ustedes lo diagnosticaron, porque estuvo ahí. ¿Sí? Entonces vemos la incidencia de 30 a 60 cada 1000 son 3 a 6 cada 100. O sea, cada 100 ecografías que hacer, tenés que encontrar una anomalía. O sea, si no encontrás, no es que no hubo, sino que está y no viste. ¿Sí? Hay miles de guías. La clínica de Barcelona, que está muy de moda con todos, la guía de ISUOT, las guías canadienses, las guías americanas. O sea, hay miles de guías. Todas son muy buenas, algunas un poco más completas que otras, algunas nos complican un poco más que otras, pero la que ustedes elijan está bien. ¿Sí? Siempre que cumplan. Esta está basada en la guía del Clinic. ¿Sí? Y van a ver que en semana 11-14, confirmación de la gestacional, número de efectos, cronicidad, la gestacional, evaluación de riesgo, anatomía precoz, dos preuterinas. 18-22, placenta líquido, anatomía, crecimiento fetal. 32-36, estática fetal, anatomía fetal, líquido, placenta, crecimiento fetal, en toda esta anatomía. Entonces, desde la semana 11-14 hay que empezar a evaluar la anatomía del feto. A veces te dicen, no, porque es lo que vos no ves, eso, otros no ven. ¿Verdad? Y no ves, pues no buscamos. ¿Verdad? Hay que empezar a buscar y todos van a empezar a encontrar o van a poder evaluar la anatomía del feto de semana 11. Hay cortes obligatorios, tengo que conocer los cortes obligatorios y saber cómo interpretar esos cortes. Y una sistemática, para no olvidarnos de ver el corazón, para no olvidarnos de ver las manos. Nos pasó que estaba el jefe y estábamos 3, no éramos residentes, éramos nuestros estudiantes del curso de materno fetal y estábamos jodiendo afuera y seguimos jodiendo en el estudio, ¿verdad? Y el jefe se olvidó del corazón. Y esa vez tenía el título único, ¿verdad? Digamos la buscada del siglo, por supuesto, ¿verdad? Entonces, siempre hacer una sistemática y no olvidarte de tu esquema mental, de hacer un checklist mental para ir abarcando todas las áreas. Entonces, tener un equipo que cumpla los requisitos para poder hacer una morfológica, un traductor multifrecuencial de 3 a 5 MHz, capacidad de magnificar. No es lo mismo ver este corazón a alta distancia que ver este corazón a esa distancia. Poder tener sin el loop, poner pausa y te va para atrás mirando, otra vez buscando el corte ideal. Guardar las imágenes del equipo. Siempre les sugiero que si ven una nueva formación, guarden videos, porque interpretar una foto estática es muy difícil. Usar el preset de demanda. Mira, este corazón está en un preset abdominal, ¿verdad? Entonces, el uso del preset hace que el estudio sea más confiable. Acá ven 22 MHz, son 22 imágenes por minuto, o por segundo, perdón. Y acá son 60 y algo de imágenes por segundo. Por supuesto, el movimiento de este corazón va a ser más real que este. Entonces, al usar el preset cardíaco, te da una imagen más real del corazón. Usar Doppler color siempre. Hablamos morfológica de semana 18 a 22. En nuestro país esto no es tan importante. Hay países donde puede interrumpir el embarazo por una malformación, una anomalía genética, y tienen límites legales para hacer eso.
¿verdad? Nosotros en México teníamos semana 20, yo me dice, en México hacíamos de cada 100 morfológicas, 5 eran de más de semana 20. Todas venían antes por la posibilidad de interrumpir el embarazo en caso de que haya algo. Y acá no importa, no tenemos ese marco legal, ¿verdad? En teoría son 25 minutos por la prueba, por cada prueba. Yo no estoy muy de acuerdo con esto. Al tener buen entrenamiento, buena práctica, se puede hacer más rápido siempre y cuando veas todas las imágenes. Según yo, cuando estás mucho tiempo ya empezás a ver cosas que no están, ¿sí? Te empezás a imaginar cosas. Entonces, por supuesto, si yo creo que un buen tiempo con la morfológica es 10 a 15 minutos y si encontrás algo, estamos hablando del paciente. Pues si está todo normal y viste todo, te puedes dar tranquilo. Los cortes, hablar con propiedad. El corte axial te divide, hace feto en una porción superior o inferior. El corte coronal anterior y posterior. El corte sagital o longitudinal de izquierda a derecha. Entonces te dicen, che, profe, le vi un bebé que tenía en su pulmón vi algo, ¿no? No, en el corte axial de tórax, campo pulmonar izquierdo veo tal cosa, ¿verdad? Entonces, hablen con propiedad o informen con propiedad. Pero cuando empezamos una ecografía, no importa que sea morfológica o no, hacemos un barrido, tiene que ver un meteorio primero, ¿verdad? Vemos cómo está colocado el feto, determinamos el ciclo visceral, vemos la placenta en su relación con el OSI, buscamos útero, buscamos un mioma o un tipo de tumor. Yo hoy llegué tarde porque me mandaron a una paciente con un tumor suprarrenal, en teoría de la mamá, pero era un tumor de ovario, ¿verdad? Entonces, con un barrido terminamos todo esto. Placenta y líquido amniótico. Tenemos que ver la inserción placentaria de la relación del OSI. En la morfología le podemos decir que tampoco baja la placenta, pero en semana 12-14 no le digan tiene la placenta baja, por favor. ¿Sí? De cada 100 bebés, cada 100 embarazos, 98 va a empezar con placenta baja. Es la ubicación habitual. En esta semana tiene que llegar a la mitad baja y al final del embarazo solamente 2, siempre y cuando no haya una cicatriz, ¿verdad? Si hay una cicatriz, no aparece que se quede pegada a la placenta. Vemos la ecoestructura y potencial de la placenta. Yo no informo más, grado 0, 1, 2, 3, homogénea, heterogénea. La placenta tiene que medir menos de 4 centímetros de espesor. Vemos que la inserción sea central o periférica, descartamos inserciones filamentosas. Y el líquido es normal entre un bolsillo mayor de 2 a 8, menos de 2 oligoanos, más de 8 podemos informar con polihidramios. Lo mismo cuando empezamos a mirar la cabeza. En el caso que la sistemática de ustedes sea por empezar por la cabeza, hacemos un barrido de la cabeza, un barrido axial, buscando la morfología del cráneo, si es olicocéfalo, braquicéfalo, morfología trébol, de limón, de fresa, buscamos cómo está el cráneo, con una simetría de los ventrículos, de los hemisferios, perdón. Buscamos, miramos los atrios, pero medimos, miramos los atrios, miramos la orientación y el tamaño de las astas anteriores de los ventrículos laterales, miramos, ahí empieza atrás, el contenido de los ventrículos laterales. A veces podemos encontrar, aparte del peso coloideo, podemos encontrar sangre adentro. El contorno de esos ventrículos que sea bien liso, ¿sí? Miramos el tercero y el cuarto ventrículo, miramos fosa posterior y el cerebelo, pero medimos, miramos y evaluamos fisura de cilio. Ahora entramos en los 3 cortes básicos del sistema central. ¿Sí? Tenemos 3 cortes básicos: el transventricular, el transtalámico y el transcerebelar. Tenemos que saber que estas imágenes van a variar en función a la edad gestacional que esté el feto, y la imagen más importante en el sistema central es la línea media. ¿Sí? Cualquier alteración de línea media está asociada con alguna anomalía en el sistema central.
Entonces empezamos con el corte más alto, que es el transventricular. Las referencias son el cabum, ¿sí? Sobre el cabum, si ponemos el cabum fijo, a partir de ahí van todos los cortes del cerebro, los cortes axiales por lo menos. Vemos el cabum, vemos la cisura parieto-occipital, para medir la ventrícula lateral, una medida, este es el eje longitudinal del ventrículo, tiene que ser una medida perpendicular al eje longitudinal del ventrículo. Ahí está el globus del preso por oído, a veces está metida ahí por debajo de la cesura. Y usamos los calipers dentro. Lo ideal es, a lo mejor no medir ambos, pero sí medir uno y mirar el otro. Entonces acá está magnificada la parte del ventrículo, vemos el eje longitudinal. ¿Esto le parece perpendicular? No. ¿Cuál es el correcto? El medio. El del medio, ¿verdad? Entonces vemos la fisura parieto-occipital y perpendicular al eje longitudinal medimos el preso por oído. Pero el ventrículo lateral, la medida normal es por debajo de 10 milímetros. El siguiente corte frontalámico, vemos otra vez. ¿Por qué el hemicráneo que está cerca de la sonda no se ve bien su...? ¿Por qué? El mismo físico personal. Por haber reverberación, acá no se ve. Hay veces que hacer la ecografía y es perfecto, todo el cerebro perfecto, ¿verdad? Es un fetos que tienen una displasia genética imperfecta, que tienen una alteración de la osificación, entonces no te hace fenómeno y se ve perfecto todo. Recibes muy bien los dos hemisferios porque algo tan mal en el bebé. ¿Sí? Entonces, el corte frontalámico, podemos ver el cabum, vemos los tálamos, pedúnculos y líneas medias atrás. ¿Sí? Esta va a ser Silvio. El siguiente corte. No, pero respecto a lo que estás diciendo, lo que preguntó el compañero, hay imágenes de corte en que vemos, por lo menos simétricos, así en cuanto a estructuras, digo. En edades general tempranas, ¿verdad? Vas a ver. Son de la tendencia, sí. Claro, pues es muy importante que miren los dos ventrículos. Para eso que van a hacer tienen que poner un poquitito un corte oblicuo. Van a perder alguna estructura de línea media, pero van a conseguir los dos ventrículos. La única manera de ver bien en la morfología, los ventrículos laterales cuando le colocan un poquito oblicuo a la cabecita y van a ver los dos ventrículos. Después cuando hablemos nosotros del sistema nervioso central, vamos a hacer neurosono, vamos a mirar ahí cómo se ven los ventrículos, vamos a hacerlo en las clases más adelante. Pero en este corte anatómico es muy importante. Si tiene una buena simetría es muy difícil de ver, por más delgadita que sea, por más cosas, es porque está un poquito oblicuo, muchas veces se consigue capturar la imagen. Pero si vos podés ver los dos ventrículos al mismo tiempo, eso es lo mejor para que hacer. Recuérdense que hace poco cuando estuve dando su clase, el profesor Malinger habló de la simetría de los ventrículos. Y hay que ver en qué semana es la simetría y cuánto es la simetría de los ventrículos como patología. Por eso que es muy importante la observación directa de los ventrículos cuando están haciendo este estudio. Perdón por llamar. Bueno, como dice Gustavo, es importante mirarle, ¿verdad? Como dice él, si ve poner video horizontal, poner un poco más oblicuo, se ve mejor ambos ventrículos. Cuando justamente le toca a Gustavo dar neurosono, ahí vamos a hablar de las medidas normales cuando hablamos de asimetría ventricular, ¿verdad? Como le dije, hay muchas guías de morfológica. En la guía Barcelona usan el corte frontalámico para hacer la medida del biparietal y de la circunferencia y su voz dice usar el transventricular para esa medida, ¿sí? Y ahora las guías nuevas y su hablan de caliper fuera, pero eso depende de qué tabla está usando el equipo, si el equipo tiene esa tabla nueva, ¿verdad? Y el corte transcerebral, un corte oblicuo, la frente de la fosa posterior, que vemos el cabum,
astas anteriores, ventrículos laterales, cuarto ventrículo, cerebelo, vermis. Lo usamos para medir la medida transcerebelar. Medimos la cisterna magna, que el valor normal es entre 2 y 10 milímetros. Y también lo usamos para medir lo que es el pliegue nucal. Entonces, en resumen, evaluación de la central, vemos morfología, simetría, atrios, astas anteriores, contenido ventricular, contorno de ventrículos, tercer y cuarto ventrículos, ahí está el cuarto, fosas posteriores, cerebelo, cisura cilio y cisura parieto-occipital. Son las cosas que son obligatorias de ver en la corrección morfológica. ¿Sí? Pasamos al cuello y cara, ¿verdad? Vemos las órbitas, son todos los barridos, vemos la boca del feto, vemos el perfil fetal. Cuando vemos el perfil, siempre dinámico, vemos cómo abre la boca, vemos la lengua, que no sobrepase la línea de los labios. Hay veces que puede sacar la lengua, pues vuelve a introducir, parece que no, introduce más y queda el fetal tamaño glósea. Vemos la alineación de lo que es nariz, boca, salario superior y mentón. Tiene una línea que pase por los tres para ver el riesgo de económico dominante del feto. ¿Verdad? Cuando vemos cuello, siempre que queremos evaluar cuello, el feto nunca está así. ¿Verdad? Hay veces que hay tumores en el cuello, entonces tenemos que mirar también el cuello. O sea, la transición de que pasamos de cabeza a tórax, mirar el cuello siempre. Este corte, gracias, muy bien. Coronal, que vemos lo que es boca, mentón y nariz para descartar labio leporino. Cuando yo empecé a hacer ecografía, empecé a hacer con el doctor Lindolfo Mendoza, que estaba acá. Cuando me mostraba esta imagen, le decía, hijo, qué mozo tu 3D con el 2D, ¿verdad? Cómo se ve muy bien acá lo que es la boca, ¿verdad? Vemos las órbitas, vemos cómo se mueven los ojos, vemos simetría de tamaño de las órbitas y las tres medidas de las órbitas y la medida, o sea, dos medidas de la órbita, la medida del espacio interorbitario tiene que ser iguales. Hablamos de hiper o hipotelorismo. Yo por mi forma de hacer, yo no mido, le mido y si me parece que hay un hiper o un hipo, ahí mido, pero a simple vista, base normal, yo no mido. Importante ver cristalinos, ¿sí? Hay veces que en vez de ver como un anillo, como se ve ahí, ¿En qué parte del ojo se mide? en un corte axial. ¿Pero? Desde el cristalino, desde el... No, la referencia del hueso, ¿sí? Para medir lo que es la distancia interorbitaria. ¿Sí? Importante ver cristalino, en vez de ver un anillo como una moneda, podemos hablar de plata completa. ¿Sí? Entonces es importante ver eso. Y hay gente que está evaluando lo que son síndromes neurológicos con los movimientos del ojo, se pueden espasmos de repente, ¿verdad? Pues hacen cosas muy finas. De la cabeza pasamos a la columna, también son tres cortes, un corte longitudinal que evaluamos desde el cuello, ¿sí? Cervical, tórax, lumbar y sacro. Tenemos que ver la alineación, integridad de piel y que sigan las curvaturas normales. Un corte coronal, que vemos la alineación de los cuerpos vertebrales, también buscando hemivértebras o buscando desviaciones de la columna. Y un corte transverso, que evaluamos cada vértebra, vemos el cuerpo vertebral y las láminas posteriores, buscando indemnidad de piel y de que no esté presente una espina bífida, ¿verdad? Cuando hacemos este corte podemos determinar el nivel de inicio de la lesión. Pasamos al tórax, tamaño y forma de las costillas. Vemos que las costillas abarcan más o menos 2/3
el tórax, hay un tercio anterior que todavía no vemos el cierre de las costillas, vemos ecogenicidad de los pulmones y vemos un mediastino. Lo más importante o lo que habitualmente evaluamos en tórax es corazón. Son 5 cortes de Jagel. Jagel. Muy bien. El primer corte de Avar empieza en abdomen, determinando el situs. El situs es en un corte axial del abdomen con la columna en hora 3 con hora 9, sabiendo la posición del feto que es derecha que es izquierda. Vemos que el estómago está a la izquierda, la aorta está por delante de la columna hacia la izquierda, la vena cava inferior está por delante y a la derecha. El segundo corte, y eso comparamos con que el estómago esté en la misma posición que el corazón. ¿Sí? Entonces hablamos de los situs solitus, ¿verdad? Entonces el segundo corte, 4 cámaras, el eje cardíaco está determinado por una línea que pasa del esternón al cuerpo vertebral, otra línea que pasa por el septo ventricular y el ángulo que se forma ahí es normal entre 45 más o menos 20 grados. ¿Sí? Para determinar el tamaño cardíaco, es el índice cardiotorácico, pasamos una línea que abarque el perímetro del tórax, otra línea que abarque el perímetro del corazón, y el índice cardiotorácico normal es más o menos 30%, porque al mirar de forma subjetiva entran 3 corazones dentro del tórax. Frecuencia cardíaca normal entre 110 y 160, que todo el corazón se mueve de forma sincrónica, y hablamos de derrame pericárdico cuando esta línea econegativa supera la línea de las válvulas. Es habitual o muy frecuente cuando hacemos la ecografía morfológica que el corazón pare de repente. ¿Sí? Es normal que haya ciertas arritmias cardíacas por inmadurez del sistema de conducción del corazón. La primera que me pasó a mí casi me paró el corazón, estuvo parado 2 o 3 segundos el corazón y después siguió latiendo, ¿verdad? Entonces es frecuente y habitual que en la morfológica el corazón pare. Las 4 cámaras, con color y sin color siempre. Vemos que sean simétricas los ventrículos, las aurículas. Vemos la banda moderadora en el ventrículo derecho, las venas pulmonares llegando a la aurícula izquierda y las válvulas auriculoventriculares. Evaluamos la implantación, siempre la tricúspide más apical que la mitral, y la función la evaluamos con el Doppler color que nos haya datos de insuficiencia valvular. 4 cámaras, se puede evaluar transversal, podemos evaluar apical, o sea, de arriba, o basal, desde abajo. Son las 3 formas de ver 4 cámaras. Vemos la cruz del corazón que está formada por el septum primum, las válvulas AB y la porción membranosa del tabique interventricular. Vemos con color y sin color. El 5 cámaras o es ¿qué número de corte Jagel? ¿Rocío? El tercero. Tercer corte Jagel, salida a la aorta. ¿Por qué 5 cámaras? Porque se ve el ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, aurícula izquierda, aurícula derecha, y la 5ª cámara se ve la aorta. Y vemos con color y sin color. ¿Sí? Entonces vemos que la aorta sale del ventrículo izquierdo. ¿Y cómo sabemos que es la aorta? ¿Sí? La pared anterior se continúa. Ventrículo izquierdo. La pared anterior se continúa, la aorta con el tabique interventricular. La válvula aórtica normal es cuando vemos como un puntito que aparece y desaparece. Hay veces que vemos muy engrosada, con un movimiento torpe, apertura y cierre, o hay veces que cuando se abre no desaparece del todo, ¿verdad? Son patologías valvulares de la aorta, pero ya son para ecocardiografía, ¿verdad? Y podemos hablar de una válvula bicúspide en vez de una tricúspide normal. El flujo aórtico normal, anterógrado, sin bifurcación, y decimos que es aorta porque al salir no se bifurca.
A diferencia de la pulmonar, vemos como esto es el ventrículo derecho. ¿Cómo se ve por ahí? El ventrículo derecho sale el tronco pulmonar y cómo se bifurcan sus ramas, derecha e izquierda de la pulmonar. Evaluamos el cruce pulmonar con la aorta, que se cruzan, tamaños similares. Siempre la pulmonar va a ser el mismo tamaño, un poco mayor a la aorta. La válvula pulmonar, como dijimos, igual que la aórtica, como abre y cierra, desapareciendo completo. A veces está engrosada, movimientos torpes, y buscamos flujo pulmonar, vemos la bifurcación y que no haya regurgitación. Las ramas pulmonares del mismo tamaño. El corte de 3 vasos, corte de corta o V, como dicen los españoles, siempre de izquierda a derecha, izquierda a derecha, vemos la pulmonar, aorta y vena cava superior, ambos con flujos anterógrados. Como dijimos, siempre la pulmonar un poco más grande que la aorta o de tamaño similar. Nunca la aorta puede ser más grande que la pulmonar si ser un corazón normal. La tráquea, importante que esté siempre a la derecha de la aorta, porque a veces la aorta nace y le abraza a la tráquea, eso sería un arco aórtico derecho. Como dijimos, tamaño descendente del pulmonar a la vena cava superior. Convergencia en B corta, si es en U, eso vamos a ver cuando vemos ya lo que es corazón, hablamos de arco aórtico derecho. Seguimos bajando, evaluamos diafragmas en un corte coronal, en un corte sagital. Pasamos al abdomen, en un corte a vena superior, ¿no? El superior, que vemos estómago, corte del medio, que vemos intestino con riñones, y uno inferior, que vemos vejiga con sección del cordón umbilical. Como les voy mostrando, siempre hay que hacer un barrido y después detenerse a las medidas, ¿sí? A veces estamos apurados y ya vemos la medida y pisamos, medimos y pasamos, pisamos, medimos, y no vemos el corte dinámico y entonces nos trabamos cosas. Cuando hablamos corte superior, vemos estómago, hablamos de un estómago grande cuando este estómago pasa línea media, no hay una medida estándar de estómago. Como es tubo digestivo, es dinámico, a veces está más chico, a veces está más grande, hay que ver ese cambio de medida, de volumen. Y también a veces se forma tipo un 8, que es doble burbuja, y a veces no está el estómago. Entonces, cosa que hay que ver con cortes dinámicos, ¿verdad? Como dijimos, la aorta por delante y a la izquierda de la columna, y la vena cava inferior por delante y a la derecha. Ahí vemos lo que es el proceso, la vena umbilical, intraabdominal, intrahepática, el proceso porta, que va a la vena porta después. El corte abdominal medio, que usamos para ver intestino y pelvis renales. Cuando hablamos pelvis, vamos a ver enseguida giramiento de la columna en hora 12 o en hora 6. Ahí vemos para evaluar riñones, las pelvis, ¿sí? Para medir pelvis, columna hora 12, y vemos los dos riñones. Para ver anatomía renal, el corte también longitudinal, buscando presencia de dobles sistemas colectores. Y hay un corte coronal para buscar la simetría de la posición de los riñones, ¿sí? Entonces tenemos que evaluar localización, tamaño, ecoestructura. Son varios cortes, como dijimos. Determinamos la diferenciación corticomedular y evaluamos vía excretora. Decimos que las pelvis son normales cuando el diámetro anteroposterior en el segundo trimestre está por debajo de 4 milímetros y en tercer trimestre cuando está por debajo de 7. En la parte renal,
es en donde menos consenso hay en medicina fetal. Cada uno, ahí las guías varían mucho entre una y otra. Y vemos cómo a las 9:29 está un gráfico del artículo, las dos pelvis simétricas, a mitad del tiempo un riñón con la pelvis mayor y al final otra vez las dos pelvis chiquititas. Es dinámico el riñón, ¿sí? Hay que darle tiempo, sobre todo si son varones. Cuando el corto es inferior, vemos inserción de cordón, vejiga, acá buscamos hidratación de intestinos. Si vemos una asa intestinal de más de 7 milímetros, hablamos como hidratación intestinal en el segundo trimestre y más de 10 milímetros en tercer trimestre. Evaluamos la vejiga, la morfología, tamaño, el contenido y la inserción de cordón umbilical. A veces encontramos un lobito dentro de la vejiga, eso puede ser un ureterocele. Las extremidades, hay que mirar todos los huesos. Se ven los dos fémur, se mide uno, se ven los dos húmeros, se mide uno. Vemos la ecogenicidad, vemos la longitud, vemos la forma de los huesos. Hace poquito vino una paciente, ella era rusa, él era ucraniano, ninguno de los dos hablaba inglés y era un despelote comunicarnos. Y su nene chiquitito, como hacía frío, tenía una camperota y no se le veía al nene, ¿verdad? Eso que vos mirás y ves una campera no. Y me trataba de explicar que le mire a su hijo, ¿verdad? Entonces sacamos Google Traductor y hablábamos con Google Traductor, ¿verdad? Y le sacó la campera a su hijo y tenía una hipoplasia de antebrazo de un lado, ¿verdad? Entonces estaba desesperado porque quería saber que su hijo tenga todos los miembros simétricos, ¿verdad? Entonces siempre mirar los dos miembros. También hace poco en clínica vimos una paciente, ecografía 1, crecimiento normal, ecografía 2, restricción de crecimiento, ecografía 3, crecimiento normal, ecografía 4, restricción de crecimiento, ¿verdad? Y mirar las imágenes y todas las imágenes estaban bien hechas. Hasta que le vimos, mentira. Yo le hice el diagnóstico. Cristian Portillo está frente a clínicas, él me manda a la paciente porque me dice, le encuentro algo raro en sus miembros. Entonces toda la mitad izquierda del bebé tenía una buena longitud y la mitad derecha estaba todo chico. Entonces el que le medía a la izquierda estaba todo normal, el que le medía a la derecha estaba todo chico. Entonces siempre mirar los dos que sean simétricos. Manos, ver movimiento de apertura y cierre, postura de las manos que no sean posturas fijas. Lo mismo con los pies, ¿verdad? Que muevan los pies. Y en el conteo de dedos, también hay diferencia en las guías. Algunas te dicen ahí contar los dedos, otros te dicen ve que estén todas las porciones del miembro. Yo cuento todos los dedos. Pie buscando pivot, ¿sí? Y también la orientación buscando. Hay marcadores de cromosomopatías también en los pies, cuando el sandal gap, el pie con el sandalia. Pero hay lo mismo, contamos o no contamos, yo cuento los dedos de los pies, porque hay muchos síndromes genéticos asociados con polidactilia. Sobre lo que vimos, la oración de los huesos tubulares, movilidad, orientación, piernas, plantas, los pies, dedos, manos, genitales. Tienen prohibido equivocarse en genitales. No te pueden decir nunca, no vi que es, pero el corazón está perfecto. El corazón es demasiado complejo como para no ser capaz de ver si es nene o nena. Puede ser un varón con hipospadia, ahí tenés permiso de equivocarte, pero no le puedes decir nunca, tu está bien, pero no sé qué es. ¿Sí? En esa imagen de 4 cámaras que vimos, hay que ver 21 cosas y no podemos probar corazón si no sos capaz de ver esto. ¿Sí? También involucra la evaluación de crecimiento, o sea, tenemos una fecha confiable. Vemos que por la África Central de 22 semanas por la fecha y por la ecografía es 21 semanas y 5 días, se la coincide. ¿Sí? No nos guiamos tanto en el percentil todavía en esta ecografía, pero sí vemos semanas. Si coinciden semanas, estamos tranquilos. Si no coinciden semanas, ahí podemos empezar a mirar percentil, acá es 27, es normal.
Y cuando hacemos reporte, debemos poner, por favor, no sean caigües, por favor. Fecha de estudio, datos de la paciente, fecha de menstruación o fecha probable de parto, todas las medidas del feto, todos los detalles anatómicos, ¿verdad? Una conclusión y una observación, ¿sí? Entonces, es muy distinto recibir esta ecografía que tiene una fecha, la paciente, y si le dice una ecografía, cómo está colocado el feto, las medidas del feto, y dice 31 semanas. Esta ecografía no me dice absolutamente nada, ¿sí? Me dice cuánto pesa y que está vivo, y que está cefálico peleando, ¿verdad? Es muy distinto a que vos tengas como una historia clínica los datos de la paciente, sabés que va a evaluar un feto de semana 31, cómo está colocado, todas las medidas del feto que evaluaste, ¿sí? Y dejen, como hagan como conclusión 31 semanas por ecobiometría, ¿verdad? Otra vez, como les puse el ejemplo de cuando vamos a marcar cromosómicos, yo tengo 48 años, que me vea más viejo o más joven ya depende de qué tan hecho bola no esté físico, ¿verdad? Pero tengo 48 años, ¿verdad? Entonces acá estamos evaluando un feto de 31 semanas. Entonces la conclusión es un feto de 31 semanas. La siguiente conclusión es si de 31 semanas coincide con la biometría. Entonces ponemos crecimiento acorde o no acorde, ¿sí? Entonces, 31 semanas por ecobiometría, ¿qué me dice? No me dice nada, ¿sí? Entonces, crece o no acorde, y un comentario o una observación que diga, ¿es acorde o no es acorde? El percentil de crecimiento es tanto, y encuentro o no encuentro alguna anomalía, y ahí en el comentario también entra, por los datos encontrados se sugiere evaluación de cada tipo fetal, se sugiere control con doble de cada semana o se sugiere X seguimiento, ¿sí? Entonces, siempre pongan todo esto. ¿Qué me falta acá? Para que sea perfecto el informe. Edad de la madre. ¿Sí? Y cuando no tenemos ningún dato, que nos pasa? Datos de fecha de menstruación, No podemos tener. de cómo es, confiable o ecografía. Mirá la ecografía de la Entonces, paciente. si no tiene, Entonces pones que está evaluando una paciente de X semanas de embarazo, ¿verdad? Que no trae ningún estudio previo y que la fecha no es confiable, y ahí puedes poner por ecobiometría, ¿verdad? Pero no te aporta ningún dato, ¿verdad? Porque a veces la paciente tiene su carpeta a la paciente, ¿verdad? Y somos que güey, no sabes cuánto fecha ya. En ese momento esa ecografía no aporta ningún dato, pero te sirve para un seriado después, así cuando no tiene estudios iniciales, o sea, ningún Claro, problema. cuando hablemos de crecimiento fetal, ¿verdad? Que es un toque que yo tengo, vamos a ver después de eso, ¿sí? Entonces, reporte, fecha de estudio de la paciente, fecha de menstruación, medida, el feto, los detalles de anatomía y conclusión y la observación. Y las imágenes más representativas del estudio. A mí me encanta cuando yo envío un informe y el ginecólogo mira las fotos. 9 de cada 10 ginecólogos reciben el informe, miran donde está escrito y cierran la carpeta. Está bien duro, ¿sí? Hay que mirar la foto. Si la foto está bien tomada, entonces te sirve esa carpeta. Si la foto uno puede distinguir qué es, entonces no te sirve la carpeta. Con todo eso que vimos, tenemos que ser capaces de encontrar el 90% de las espinas bífidas, el 100% de las mencefalias, donde después capaz no hacen las mencefalias, las hidrocefalias, o el nombre correcto es la ventrículomegalia severa, los defectos cardíacos mayores, 25, ¿sí? Da miedo esto, ¿verdad? La baja tasa de detección de eso. Si yo pongo en manos entrenadas 100 fetos con cardiopatías y se encuentran 80, son monstruos. Si poner manos no entrenadas, va a encontrar 25. Entonces es importante la sistemática, como dijimos, las ganas de encontrar y la preparación para encontrar más que esto, ¿sí? Porque muchas veces, bueno, una espina bífida tiene ciertas alteraciones con la que nazca, tiene muchas limitaciones, pero los defectos cardíacos pueden distinguir la vida o la muerte de esa persona, ¿no? En enfermática, 60% de detección.
defecto preabdominal 90%, nefrológicas 85%, anomalías extremidades o esqueléticas 90%. ¿Sí? Esa es la tasa de detección teórica. Depende de cada uno si aumentamos esto o nos vamos para abajo. ¿Sí? Conclusiones. Entonces, no podemos pretender hacer una buena morfológica si no tenemos un buen equipo, si no van a escapar cosas. Cuanto más cosas podamos medir y evaluar en beneficio de la paciente, el tiempo que tenemos para hacer esa evaluación, dependiendo de la experiencia de cada uno, y siempre estar informándose, estudiando y tener la humildad de decir, che, yo no veo, no quiero ver vos también. ¿Sí? Nos da gusto cuando nace un bebé como no viste algo, ¿verdad? Y el único que se beneficia si vos le pedís una segunda opinión, porque no me queda claro otra cosa, mirar esto, mirar aquello, es la paciente y el feto, ¿verdad? Y es muy argel cuando vos pedís una opinión y dices, fulano lo vio, yo vi, ¿verdad? Por favor, saquen ese comentario. Mira, yo encontré esto que otro no vio, ¿verdad? Entonces, porque a ustedes les va a pasar, a mí me pasa mucho la verdad que no ver algunas cosas de repente, ¿sí? Entonces, saquen ese comentario, yo encontré y él no vio, ¿verdad? A lo mejor cuando él le vio, no era momento de verla. Y cuando vos viste encontrarte y decimos, esto es fantástico el paciente, ¿verdad? Pero no por eso le hace menos al otro que no vio. ¿Sí? Muchas gracias. Esa imagen es real. Bien guía.